Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufman, soy profesor en ariamagia.com, una escuela dedicada al ilusionismo online. Como os dije, os traigo una review, un comentario acerca de la gran escuela cartomágica de Roberto Llovi. Como son 5 tomos, pensaba hacerlo todo en un vídeo, pero creo que va a ser mejor hacerlo un poquito por fascículos, ir dividiéndolos. Así que como en la siguiente semana vamos a tratar el Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto, he pensado que lo que mejor recoge algo parecido al libro de Vicente son estos 2 tomos de la gran escuela cartomágica. Como veis, vienen en canutillo, lo cual facilita su estudio porque se pueden abrir perfectamente, y su conservación también, puesto que esto, bueno, a pesar de ser un cartón duro, se conservan excelentemente, a no ser que seáis tan brutos como yo y no os dais cuenta de que dobláis alguna hoja, pero en principio no tendría ningún inconveniente. Al principio viene una serie de terminología de la mano para que te hagas un poco habitual a ello, terminología de la baraja. Una anécdota curiosa con estos libros, o un par de anécdotas curiosas con estos libros, es que hay algún mago que los encargó a alguna tienda de magia y cuando llegó pensaba que le habían llegado fotocopias de los mismos, ¿no? Puesto que pensaba que quizá podían ser un libro. Y otra anécdota, otra cosa curiosa, es que estos libros están hechos, yo lo aprendí recientemente gracias a Hugo Maximiliano que me lo dijo, estos libros están hechos para colocarlos así, de cara a esta parte, de cara hacia afuera en la estantería, para que se vean, bueno, se vea el lomo, digamos, este sería el lomo de la baraja, no de la baraja, sino del libro. Están hechos para que se vean desde ese lado, ¿no? Yo comencé ya poniéndolos así y así los he mantenido el resto de mi vida, soy un poco cabezota, así que creo que ya no lo voy a cambiar, ¿no? Pero bueno, cada uno lo puede poner como quiera, como si lo quieres colocar del revés también. Bueno, primer libro, el tomo 1, Cartomagia Fundamental, Gran Escuela Cartomágica de Roberto Llovi. Nos encontramos un primer índice acerca del arte de la cartomagia, de dónde viene la baraja. Luego vienen las técnicas fundamentales, que no son técnicas de magia como tal, sino que son técnicas propias de lo que es agarrar una baraja, que se puede aplicar a la magia como a croupier. No tienen por qué ser técnicas mágicas como tal. Al final de este primer capítulo ya se adentra un poquito en algunas técnicas, y mi comentario crítico acerca de la selección de la técnica que se realiza al principio me parece un poquito avanzada. Se tratan algunas técnicas que me parece que son realmente complejas en su asimilación, y que se pasan muy a la torera, y creo que eso luego da problemas en un futuro, ¿no? Una de esas técnicas, sin querer revelar, pero bueno, es la utilización de algún dedo meñique ahí en algún tipo de inserción, que luego pues se ven cosas muy aparatosas. Entonces creo que no debería ser una técnica para incluirla desde el principio. Me parece que es algo que es una técnica que cuesta asimilar y cuesta entender cuál es realmente su funcionamiento. Haré un vídeo hincapié acerca de esta técnica o de esta función del meñique, en el cual he adaptado una serie de posiciones, una serie de estados que los llamo on y off, en función del uso de esta técnica, ¿no? Luego ya comienza con las técnicas en manos, técnicas en mesa, son técnicas luego ya bastante básicas e interesantes, y de nuevo al final vuelve a retomar otra técnica que me parece que es bastante avanzada como para incluirla en el primer libro, ¿no? La progresión didáctica, por lo tanto, me parece que es bastante menor que el Cartomagia Fundamental. Creo que, como os digo, aborda una serie de técnicas que cuesta mucho más su asimilación como para contenerlo en un primer tomo, ¿no? Me parece que hay un repertorio de juegos o de técnicas o de temas que podrían ser tratados mucho más en profundidad en un primer libro, ¿no? También es cierto que Roberto Llovi tiene una serie de libros que son los Light, Super Light, Extra Light, que ya de por sí estos libros pueden ser
un prefacio antes de abordar este primer tomo, ¿no? Entonces quizás sería conveniente primero estudiarse esos 3 libros, que vienen una serie de juegos que apenas requieren ningún tipo de técnica y algunos son maravillosos. De hecho, una de esas rutinas la tratamos con extensión y con profundidad en uno de nuestros cursos, por lo tanto nos parece realmente interesante, ¿no? De aquí he seleccionado un par de cositas que me gustaría adentrarme en ellas. Uno de ellos es un poco esta crítica que le hago al libro, de empezar con técnicas que son un poco más duritas, ¿sabes?, que creo que podrían ser retrasadas en el tiempo, ¿no? Baraja mezclada por parte del mago en este caso, pero vamos, como veis la aleatoriedad es máxima y se le va a pedir al espectador que, para que él de alguna manera termine de hacer que la baraja esté bien cortada, corte por la mitad, que a su vez este montón lo corte así también por la mitad y que a su vez este montón también lo corte por la mitad. Este creo que es el segundo juego de este tomo. El primero no lo puedo hacer porque requiere de un espectador presencial fundamental. Por lo tanto, este es el segundo juego en el cual el espectador, de alguna manera, por azar, crea 4 montones y en cada uno de ellos lo importante es que hay una carta, ¿no? Y esta carta, no lo vais a creer, pero, por ejemplo, en este caso es un as, en este primer montón. Pero lo bueno es que quizá en este segundo, mira, también es un as. Quizá en este otro también es un as y quizá en el último es el cuarto as. Maravilloso este primer juego de la gran escuela cartomágica de Roberto Llovi. Como os digo, o como los que sepáis un poco ya de magia, entenderéis que bueno, no presenta grandes dificultades, pero imaginaos para alguien que es el primer juego que toca, me parece que es quizá un poquito intenso, ¿no? Una de las técnicas que viene en este libro que me parece maravillosa y que muchas veces se pasa por alto es la siguiente. Un espectador elige una carta, se mira, en este caso la voy a ver yo también, 5 corazones, y se pierde en algún punto de la baraja, ¿vale? De manera que queda aquí y esta baraja de nuevo pues bueno, puede ser mezclada, etc, incluso puede ser cortada por el espectador varias veces, ¿no? Por lo tanto, estamos de acuerdo que su carta está por ahí perdida, ¿no? Bueno, esta se ha debido quedar de antes, no importa. El caso es que voy a intentar de alguna manera que la carta suba. Obviamente no era esta, ¿no?, ni esta de aquí abajo, era el 5 corazones, pero bueno, solo hay que hacer así, y el 5 corazones sube al lomo de la baraja. Bueno, esta fase de ambiciosa no es lo que quería mostrar, sino aquellos que ya sabéis por dónde voy, quería reforzar la forma de tener de alguna manera localizada el 5 corazones y esa manera sutil y sencilla de hacerlo. Hay a veces que nos pasa por alto, queremos cosas técnicamente complicadas y a veces lo sencillo son estas otras vías, ¿no? He seleccionado estos dos detalles de este libro, uno para recalcar un poco esta crítica acerca de esta línea progresiva de aprendizaje, pues no me parece que es quizá la más adecuada, me parece que es mucho mejor la de la cartomagia fundamental, a pesar de que tiene los likes. Y en segundo lugar, bueno, pues recalcar la sencillez de algunos métodos que a veces se nos pasan por alto, como es este otro, ¿no? Y en este caso también vengo a comentar un par de cositas de la Gran Escuela Cartomágica volumen 2, que bueno, es otro libro también excelente, en la cual recurre para mí en este, bueno, no sé si error o no creo que sea un error, pero bueno, me parece que es abundante la cantidad de información condensada en muy poquito espacio y por lo tanto impide esta progresión didáctica, ¿no?, o esta asimilación por parte de aquel que comienza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay un par de juegos que son de este tomo que más he hecho, que me gustaría comentarlos brevemente.
pero deciros que bueno, vienen ya técnicas mucho más avanzadas en este libro, técnicas avanzadas y digamos como que clásicas o básicas, ¿no? O sea, que no son variaciones. En el tomo 3 sí que vienen ya más algunas variaciones o cosas como más sutiles, ¿no? Pero digamos que en estos dos marca como los fundamentos técnicos que todo el mundo debería aprender, ¿no? Y luego es muy interesante las últimas casi 100 páginas o casi 100 o casi 200 páginas que dedica a la teoría, aspectos como presentación, la construcción, la técnica, el timing, lo que es el estudio de la cartomagia, ¿no? Un capítulo dedicado a barajas y cartas especiales para que por lo menos se conozcan. Luego una serie de bibliografía recomendada, por ejemplo, en cuanto al tema del control de la atención, ¿no? Algunos de magos y otros de científicos, ¿no? O neuropsicólogos, que puede ser interesante su estudio, ¿no? Y aquí hay un par de juegos que yo he hecho bastante y los comento en las clases. Una es la carta al bolsillo plus, que es aquí otra pequeña crítica que me gustaría hacer a este juego si se estudia desde el Roberto Llovi, y otro es el amuleto, ¿no? Vamos a comenzar por la carta al bolsillo plus, la cual el juego original es de Francis Carlyle, en la cual una carta viaja al bolsillo del mago, ¿no? En este caso, Roberto Llovi, me imagino que igual por una temprana edad o por algún otro motivo que quizá sea justificable, no lo sé, incluye una última fase a la de Francis Carlyle, en la cual la baraja viaja completamente al bolsillo y la única carta que queda en mano del mago es la del espectador, ¿no? Esta es la tercera fase. Hay dos previas en la cual claramente la baraja, o sea, la carta se pierde y viaja al bolsillo del mago, que esas son de Francis Carlyle, y luego Roberto mete este otro, ¿no? El tema es que desde mi opinión, que fue influenciada por una charla escuchada a Juan Tamariz hablando de este juego, y es que la inclusión de la tercera fase pues realmente no aporta, sino que disminuye, ¿no? Puesto que las dos primeras, sobre todo la segunda o la última en este caso de Francis Carlyle, hace que por parte del espectador la visión que él tiene es que la carta firmada suya entra en la baraja, desaparece y viaja al bolsillo del mago, ¿no? Y en esta última fase incluso el propio espectador puede terminar de cuadrar la carta, la baraja ya puede estar en sus manos, y a manos limpias el mago, incluso el propio espectador, puede meter la punta de los dedos y sacar la carta del bolsillo del mago, ¿no? Entonces imaginaros, si os ponéis en la visión del espectador, no hay un efecto de viaje mucho más fuerte que una carta identificada por él mismo, que él mismo admite que está perdida, incluso que termina de cuadrar en la baraja y que él posee la sujeción de la baraja completa, y esa carta viaja al bolsillo. Es difícil superarlo, ¿no? Y en este caso Roberto intenta superarlo con una fase en la cual yo creo que si de alguna manera puede ser justificada es por la abundancia de la extracción de cartas al bolsillo, pero que realmente no aporta a lo que es la dirección del efecto, que es que la carta firmada por el espectador viaja al bolsillo en dos repetidas ocasiones, ¿no? Además, la forma de proceder o el método para hacer que toda la baraja viaje al bolsillo se recurre a un proceso atencional que es bastante burdo, ¿no? Puesto que aquellos que recordaréis, el espectador se sitúa, por ejemplo, a nuestra derecha, por lo tanto tenemos aquí la baraja, hay una carta que asoma del bolsillo, el espectador la extrae y por lo tanto si el espectador la extrae y la coge con la mano, desde que la coge hasta que la muestra aquí hay un arco que marca una dirección de la atención del espectador, que hace que por un momento el espectador pierda visión completa de lo que está ocurriendo, porque en el momento que la extrae y se está poniendo al alcance o a la vista de todos, hay un pequeño efecto túnel en el cual el espectador quiere poner completa atención acerca de esa carta. Por lo tanto, digamos que todo lo que hay en la periferia
de ese efecto túnel, de eso que acaba en algo tan pequeñito como una carta y sobre todo a una distancia que se suele hacer, hace que todo lo que ocurra en la periferia, aunque sea visible por el espectador, se omita, pero él es consciente cuando intenta retroceder en su memoria que hubo un momento en el cual él se estaba fijando en la carta que no era totalmente partícipe de manera atencional de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, es una forma de proceder que ensucia o embarra la forma tan clara que tiene las dos primeras fases, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es mejor hacer tal cual viene la de Francis Carlyle, que viene descrita en Estrellas de la Magia, o si queremos de alguna manera hacer como hace las dos primeras fases Roberto Llovi, que también omite esa estratagema tan interesante de usar dos cartas específicas. Supongo que algunos que conozcáis ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Dos cartas específicas que nos ayudan a la segunda fase, ¿no? A mostrar con claridad la segunda fase. Y por tanto también en este caso Roberto omite esa parte que me parece que bueno, es fundamental de la de Francis Carlyle, ¿no? Y por otro lado, el juego que me gustaría comentar, y esto simplemente es un pequeño detalle, es el juego del amuleto, que es ideal para la técnica del enfile, de ensayarlo. Es simplemente hay que llevar una moneda con un índice de una carta pegada. Yo me acuerdo que yo me la hice en su día hace ya más de 12 años y la sigo llevando en la cartera porque es un juego muy fácil de hacer y que siempre llevo conmigo y que tiene mucho impacto, ¿no? La idea es que este juego, una carta se elige, se pierde en la baraja, se mezcla y el espectador, porque ya sabréis de lo que hablo, va dictaminando, va seleccionando gracias a la moneda qué cartas se van extrayendo, ¿no? Al final se acaba con una, estas cartas no importa cuáles sean, se quedan perdidas, lo importante es esta. Entonces aquí, y esto lo quiero comentar porque hay a veces yo creo que se ha malinterpretado o se ha intuido que debe ser así para hacer el enfile de una mejor manera, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? El error, bueno, no sé si el error, pero la mala interpretación del efecto en cuanto al significado del mismo, no porque se haga mal, sino porque no se identifica bien el efecto del libro, es el siguiente, y es que muchas veces lo que suelo ver es que aquí queda una carta y una moneda y dice la carta está debajo de la moneda, ¿no? Hasta aquí es lo de Roberto. Entonces con la carta se ayuda a girar la moneda y se ve que está ahí pegado el índice y por lo tanto aquí se producen unas risas, ¿no? Y además y esto es el añadido incorrecto que no viene en el libro que se suele hacer, es que se suele mostrar que esta carta que no coincide con la carta elegida del espectador y con la carta que viene aquí, ¿no? Que suele ser la misma. Es decir, si aquí tenemos el índice de un 2 de corazones, la carta que está aquí tiene que ser al final el 2 de corazones, ¿no? Entonces generalmente se muestra, este es el 2 de corazones que creías no podía coincidir, y aquí ya se muestra que no coincide, ¿no? Entonces se produce la técnica para que al final aquí esté el 2 de corazones por medio pues, de un gesto mágico, de lo que sea, ¿no? Y esto es lo que muchas veces he visto que se ha interpretado mal, que no es así, que lo que debería ser es precisamente esta distracción, este mismo efecto túnel que hay que aprovechar, que el espectador ve aquí el 2 de corazones y que se produce un efecto y que por lo tanto el efecto ya de por sí es una idea obnubilante, hace que el espectador de por sí se concentre atencionalmente, ¿no? en algo para nosotros poder aprovechar y hacer una técnica. Este efecto de coincidencia, que aquí está el índice, el mismo índice de una carta que él eligió, es suficientemente fuerte como para poder hacer la técnica para que esto coincida con la carta que eligió el espectador, ¿no? Por lo tanto, tomar atención en este tipo de efectos y detalles que muchas veces se van modificando, a veces por el propio hacer, se van evolucionando hacia otro aspecto que al final toma una línea diferente a la que viene en el libro, y muchas veces no suele ser la correcta o la que mejor aborda el efecto que el autor quiso plasmar en el libro, ¿no? Por lo tanto, enfatizar que cuando giramos aquí
y se ve el índice que coincide con la carta que eligió, en este es el momento en el que se puede realizar el momento tramposo, la técnica, para luego más tarde volver a colocar esto aquí, relajarse y decir, bueno, esto no fue más que una broma porque en realidad justamente coincide con el índice de la carta, ¿no?, que estaba aquí debajo de la moneda. Y vuelvo a ser un poco insistente, que cuando giremos esta moneda y el espectador vea que detrás de esta moneda está el índice de su carta, esto ya es un efecto de coincidencia y que es suficientemente, repito, obnubilante este efecto como para hacer el momento tramposo. Por lo tanto, bueno, dejo este pequeño detalle que lo he visto recurrentemente algunas veces con determinadas personas que preguntan dudas acerca del enfile y les pido que si conocen este juego y lo ejecutan, me doy cuenta que tienden a mostrar la carta antes de tiempo y por lo tanto se ve que no es la que eligió el espectador y no va acorde con la línea del efecto que dejó aquí Roberto, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son los dos efectos que me gustaría simplemente dejar esta pincelada grabada en el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, que abordaremos los siguientes tomos de la Gran Escuela Cartomágica de Roberto Llovi, que quedan el 3, el 4 y el 5. Así que nada, nos vemos en otro vídeo.